Ya saben ustedes que un día a la semana tenemos una cita con nuestro patrimonio, ese patrimonio que tenemos que defender, conocerlo y sobre todo quererlo, porque siempre se ha dicho que quien no conoce su historia o quien no conoce su tierra nunca va a llegar a querer nada. Pues bien, tenemos una cita con los amigos de AEPA. Carlos Collante, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos un invitado de lujo, tengo que decirlo, ¿no? Así es. ¿Quién nos acompaña? Pues nos acompaña el profesor Mario Caña Torres. Llevamos 20 meses esperando esta charla porque por motivo de la pandemia tuvimos que parar. La teníamos programada para marzo del 2020, unos días antes se produjo el parón. Y nos va a hablar sobre un tema que consideramos muy interesante y para mí absolutamente desconocido, aunque para muchas otras personas seguro que no lo es. Se trata de los corsarios en el Estrecho de Gibraltar en los siglos XVIII y XIX y nos va a deleitar seguro porque es un investigador y un conocedor de este tema sobradamente sabido por todos. Mario Caña, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La última vez que tú y yo hablamos se acabó todo esto, ¿eh? Se vino el mundo abajo. Pero bueno, me alegra saber que el reinicio comienza contigo. Pues yo también me alegro de poder retomar las actividades culturales de la mano de los compañeros y amigos de AEPA y espero que tengamos la buena aventura de no tener que interrumpirlas más por circunstancias tan tristes y tan dramáticas como las de la pandemia. Acaba de decir, Carlos, corsarios. Yo es que uno nombra la palabra corsario y se me viene a la cabeza esos navíos gigantescos, ¿no? Esos cañones, esas peleas, esas películas, ¿no?, de Hollywood que nos han ido mostrando un poquito la historia. ¿Eso ha sido presente aquí en la bahía? La imagen que tenemos de la figura del corsario es muy cinematográfica y muy literaria y muchas veces poco real. El corsario es un empresario que en tiempos de paz normalmente pues se dedica al transporte con su barco de distintos tipos de mercancías y en periodos de guerra, de conflictos internacionales, con una real patente, con una patente de la corona, pues se dedica a perjudicar en la medida de lo posible a los enemigos de la corona, en este caso española, porque yo voy a hablar de corsarios españoles, que son unos personajes hasta hace relativamente poco tiempo muy poco conocidos, porque los españoles siempre hemos tenido la imagen de que los corsarios eran los ingleses, los franceses, los holandeses, y nosotros no. Y España pues ha sido, como controladora de un imperio global, una de las mayores potencias corsarias que ha existido a lo largo de la historia. ¿Ahí dónde nos situamos en la historia? ¿En el siglo de oro español? ¿En qué década? ¿En qué año? Yo empecé, porque yo cuando me encontré una primera referencia a un corsario español, a mí me pasó lo mismo que a ti, que me sorprendí, porque yo no tenía mucha idea de eso, es claro. más, no lo había visto, ¿no? Incluso llegué a pensar que el propio notario de aquí de Algeciras de la década de los 40 del siglo XVIII se había equivocado. Pero bueno, después empecé a tirar del hilo y el hilo me ha dado para enrollar muchas madejas, ¿no? Porque la información que hay en el archivo de protocolos de aquí de Algeciras sobre el tema del corso es apabullante, ¿no? Y es apabullante porque Algeciras y otras de las ciudades que se asoman al estrecho, como Tarifa y Ceuta, cuyos fondos documentales notariales están aquí en Algeciras, pues fueron puertos corsarios muy importantes, por lo menos desde 1740 hasta 1833, que es el periodo que yo tengo trabajado. Y fundamentalmente Algeciras yo creo que junto con el puerto de Ibiza en el Mediterráneo occidental fue la base corsaria más importante de España en ese periodo. Mario, aprovechando tu estancia aquí con nosotros, ¿no?, y con tu faceta de investigador, y aparte que eres un apasionado de la historia, esto nos demuestra que Algeciras siempre ha estado muy presente, o su puerto en la historia, desde que vinieron los fenicios, ¿no? Algeciras es un puerto, fue un puerto en la antigüedad, durante toda la historia, desapareció, volvió a ser puerto y si alguna vez volviera a desaparecer y volviera a renacer, volvería a ser un puerto porque Algeciras es una ciudad que está determinada por la geografía. La bahía de Algeciras está en un sitio, bueno, yo creo que eso lo conoce todo el mundo, es un punto estratégico en el tránsito de un mar interior a un océano abierto
y es un punto que se localiza en la frontera de dos continentes, es decir, está condenado a ser una ciudad portuaria, no tiene otra escapatoria, ¿no? Y así lo ha sido a lo largo de toda la historia. Sabemos que en Algeciras, en lo que hoy en día es la zona de la Isla Verde, existieron fábricas de salazones, que el puerto natural fue el Río de la Miel. El Río de la Miel fue puerto natural también durante todo el siglo XVIII. Sabemos que durante la Edad Media, durante el periodo de la España musulmana, el puerto de Algeciras junto con el de Cartagena, junto con el de Almería, fueron los dos puertos más importantes del califato cordobés, ¿no? Y el determinismo geográfico en este caso es muy importante, ¿no? Porque aquí Algeciras, desde Julia Traducta, siempre ha habido esos mercaderes o esos trasiegos, ¿no? Claro, porque Algeciras está situada en un punto en el que a lo largo de la mayor parte de la historia ha servido de puente, porque el estrecho de Gibraltar durante siglos ha sido puente, ¿no? Ha sido puente, por ejemplo, durante el periodo cartaginés, lo fue también durante el periodo romano, lo fue también durante la época de las invasiones bárbaras, fundamentalmente el periodo de los vándalos, y durante el periodo islámico también, porque tanto a una orilla como a otra del estrecho estaba la misma civilización, la misma cultura, entonces hace un espacio de tránsito, ¿no? Solamente a partir ya de la conquista de Granada, cuando el Mediterráneo occidental se convierte en una especie de mar maldito, por lo peligroso que era navegar por estas aguas, pues el estrecho se convierte en un muro entre civilizaciones, ¿no? Y ahí es donde pues, se van a dar toda esa serie de circunstancias de la aparición del corso, no solamente del español, sino del corso berberisco, que tiene una potencia enorme en el siglo XVII y parte del XVIII, y bueno, y una zona de tránsito marítimo de todas las potencias navales europeas, como por ejemplo demuestra el hecho de que en la Algeciras del siglo XVIII, que era un pueblecillo, prácticamente una aldea, ¿no?, pues había cónsules desde los Estados Unidos a Turquía, pasando por Suecia y por Inglaterra, ¿no? Cuando hablamos de corsario, ¿asociamos también pirata? No tiene por qué. No. Es que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Depende mucho también desde el sitio que mire uno las situaciones. Porque, por ejemplo, Francis Drake, para los naturales de la España del siglo XVI era un pirata, y para los británicos pues era un corsario real, que en realidad era un corsario real, y además fue un grandísimo navegante, fue el segundo tipo que le dio la vuelta al mundo, ¿no? El corsario es ya te digo, es un empresario, la documentación que aparece en los protocolos notariales, aparece en los protocolos notariales porque era obligatorio registrar la empresa. Entonces, en los documentos de contrata de corso aparece desde el nombre del empresario, el nombre de los socios, el barco, el tipo de barco, el tonelaje, la gente de la tripulación. A veces vienen hasta detallados todos los miembros de la tripulación, desde los chiquillos, desde los grumetillos, que eran niños de 7 u 8 años que iban en los barcos, pasando por el escribano, el artillero, en fin. Todo eso aparecía recogido porque era una actividad totalmente legalizada, no solamente en España, sino en el mundo entero, ¿no? Carlos, ¿para cuándo queréis llevar a cabo esta conferencia? El viernes, día 12, a las 12 de la mañana, en el Centro Documental José Luis Cano. Pues allí estaremos, encantados de que acuda todo el que quiera y tenga interés por esta historia. Yo animo a todo el mundo a que acudan, aunque habitualmente no tenemos mucho problema de que la asistencia gente acuda, porque la asistencia es siempre... es posible que incluso en esta ocasión se desborde un poco el tema. Porque tú ahí, ¿qué vas a intentar transmitir, Mario? Hombre, yo intento contar ahí una historia que a mí particularmente me ha apasionado y me sigue apasionando, porque creo que es muy... A mí me gusta mucho, yo siempre me he considerado un hijo del estrecho, ¿no? Es decir, la orilla norte y la orilla sur del estrecho es un ámbito geográfico en el que yo me he movido desde hace décadas, ¿no? Y entiendo que es una forma de entender un aspecto importante, no solo de ese espacio geográfico, sino de la propia historia de esta ciudad, porque
Al final, ya veremos en las conclusiones de la conferencia, los resultados económicos que produce en Algeciras, que estamos hablando de una población que quizás a finales del siglo XVIII, principios del XIX, podía llegar a los 10.000 habitantes. Los resultados económicos que produce la acción corsaria en Algeciras son impresionantes. Estamos hablando de millones de reales de vellón, ¿no? Que no es moco de pavo. La presencia de la actividad corsaria, por ejemplo, se manifiesta incluso en el patrimonio arquitectónico de la ciudad, porque la ermita o la pequeña iglesia del Cristo de la Alameda, que se restauró hace unos años, esa ermita se construye en gran medida con partes de presas de corsarios algecireños, porque esa ermita, como estaba pegada a la orilla del río de la Miel, era una ermita que había levantado el gremio de mareantes, es decir, el gremio de la gente que trabajaba en cosas de la mar, y muchos de las aportaciones con las que se construye proceden de presas de corsarios, que incluso en las contratas que firman en la notaría establecen que en algunas de sus cláusulas que parte de las presas, si las hubiere, ¿no? Porque puede que no las hubiera, pero que si las hubiere, una parte de esas presas se dedicaría a los santos protectores, a la Virgen Protectora y tal, en forma de donaciones que se hacían ahí, a esa iglesia. Hablando de donaciones, creo que Viñas de Roa, ¿no? Ha donado pues sus dibujos, sus grabados, que van a ir a una exposición en el interior de... Así es, se pretende que se expongan en la capilla del Cristo de la Alameda. Estamos trabajando, está Juan Barreno, creo que sí lo está haciendo, y estamos muy ilusionados como casi todas las cosas que hacemos, porque tenemos mucha ilusión, como si fuéramos niños. Me ha hecho gracia porque precisamente esta mañana han ido a ver la zona del Cristo de la Alameda y a consecuencia de lo que tú decías de esas donaciones. Esa capilla durante muchos años estuvo llena de exvotos, figuras, normalmente de cera, que eran las más baratas, pero también se conservaban maquetas de barcos, piernas, cuerpos, cabezas, manos, que podían ser normalmente de cera, pero también podían ser de latón, de plata o de oro, en función de la riqueza del que en un momento determinado, quiere decir que es uno de esos momentos en los que uno ya se veía con el agua al cuello y le decía, Cristo de la Alameda, si salgo de esta, las promesas, ¿no? Las promesas. Entonces los exvotos cubrían muchas de las paredes de esa capilla. Wow, qué llamativo. Además, a mí me habían dicho, ya es que aprovecho y esto se va enlazando, que por ahí puede haber unos restillos de una de las murallas de Algeciras, justo debajo. Bueno, la muralla de Algeciras, ahora cuando... Aprovecho en que estás aquí. Sí, aquí estamos saltos de mata. Las murallas de Algeciras, cuando se ha hecho la remodelación de la calle de la Alameda, yo estuve con mi buen amigo Salvador Bravo, que es profesor de la UNED y un arqueólogo de prestigio, y nos llevó a hacer una ruta guiada por él y nos estuvo enseñando que los restos de la muralla musulmana de Algeciras coinciden justo con el pie de las viviendas de una de las aceras de la calle. Que están allí. Que están allí. Claro. ¿Esta conferencia se puede extrapolar en un futuro también para los más pequeños? ¿O esa idea no lo tienes todavía contemplado? Yo creo que para los niños podría resultar un poquito plasta, tal y como yo la tengo enfocada para adultos. Claro. Pero bueno, puestos a... Lo digo por la misión que ellos hacen, a vestirnos de piratas, yo me pido el primero con el parche. No tengo problema. ¿Se tiene constancia de nombres de corsarios que hayan estado por aquí? Claro. ¿Para ti el más llamativo quién ha sido? Hombre, por aquí pasó mucha gente, ¿no? Aquí hubo, por ejemplo, en el periodo de 1779 al 83, que es la época del gran asedio de Gibraltar, aquí vienen a corsear gente de muchas partes. Gente ya con mucha experiencia, por ejemplo, corsarios ibicencos y mallorquines, que eran gente que andaban muy bragados en el tema de la navegación y el corso en su zona, aparecen por aquí. Y uno de los que aparece, que a mí por lo que yo he localizado en la documentación, era un señor que se llamaba Miguel Guilabert, que hizo algunas cosas de esas propias de películas, ¿no? Como meterse
en el puerto inglés de Gibraltar y sacarse de allí algún que otro barco de aquella manera. Y me parece que es un tipo muy curioso, porque ya te digo que nosotros tenemos la costumbre pues, de conocer a los grandes corsarios, ¿no? A Barbarroja, a Lolonés, a Drake, pero después a los de aquí no los conocemos, y aquí en España los hubo a porrillo. Claro, la batalla de Gibraltar creo que fue una exposición, ¿no? Al fin y al cabo, para muchos, como bien dices, ¿no? La del el Gran Asedio, el Gran Asedio fue una movida enorme. Ahí fue año 1779, 1783. Claro, que ahí es cuando para por aquí también el almirante Barceló, ¿no? Creo que... Claro, Barceló participa con las lanchas cañoneras en los combates navales, y además con bastante éxito, porque digamos que, vamos, no es que Barceló inventara las lanchas, pero las adaptó muy bien a las circunstancias de la navegación en la bahía. Conocía muy bien el tema de vientos y de marea, y hizo algunas innovaciones, como rebajar los bordos, de manera que las lanchas iban muy pegadas a ras de la mar y resultaba más difícil atizarles con la artillería de los barcos, ¿no? Y ellos, en cambio, pues podían acercarse con bastante peligro a embarcaciones mucho más grandes, ¿no? Esta bahía es que está llena de historias. Sí, sí, sí. Yo es que soy me gusta mucho, ¿no? Un poquito conocer la historia de mi pueblo o de mi tierra, porque así es como también aprendo a valorarla más todavía, pero aún si cabe, este señor se implicó mucho en Algeciras. Muestra de ello es que con la Virgen del Carmen le donó 2 coronas de plata, ¿no? Una de ellas todavía se conserva, que es la que lleva la Virgen, y también 2 lámparas votativas que se siguen custodiando en la parroquia del Carmen, y estamos hablando que es de 1783. Además está fechado, sí. Parece ser que es de una orfebrería cordobesa. En esa década se estilaba, ¿no? Sí. Lo que es la orfebrería de Córdoba, y era la más prestigiosa dentro de la propia Andalucía. Pero volviendo a esa conferencia, me imagino que con muchas ganas ya, ¿no? Hombre, yo he sido profesor cerca de 40 años. Se dice pronto. Se dice pronto. Yo, para mí, dar clases de las cosas que yo he podido aprender a partir de lo que he estudiado, nunca me ha supuesto ningún esfuerzo. Además, creo que esa es un poco la obligación que tiene uno como profesor, de transmitir los conocimientos a todas aquellas personas que tengan interés por lo que uno explica, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro que tengo ganas. Yo me he tirado toda la pandemia preparando cosas para el curso de la UCA de mayores, que también imparto algunas clases allí. He revisado esta conferencia con un poco de tiempo, porque tú sabes que siempre hay cosas que quitar o cosas que poner. Y la verdad que sí me apetece, porque además llevo mucho tiempo sin hablar, claro, en público. No sé si se me habrá olvidado después de tanto tiempo. Seguro que no. Y sí. Además, yo sé que las personas que vienen a este tipo de actos pues vienen con interés, y siempre es un placer hablar para personas que tienen interés por conocer cosas nuevas, ¿no? A mí me pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué te parece o qué piensas que, por ejemplo, AEPA, La Trocha, que son 2 asociaciones que apuestan por el patrimonio, hagan este tipo de actividades, concretamente AEPA, ¿no? Que ahora mismo pues tiene esos viernes, ¿no? de patrimonio? ¿Tú qué piensas a nivel personal? Pues mira, yo he estado bregando por el tema del patrimonio de esta ciudad muchos años cuando era más joven, en distintas trincheras, ¿no? Y a mí cualquier actividad de tipo cultural que pretenda poner en conocimiento de las personas su historia, su cultura, la pintura, la arquitectura, el patrimonio, la gastronomía, la música, la danza o el baile de una ciudad o de un territorio, yo, conmigo desde luego, siempre pueden contar, porque es lo que tú comentabas al principio, ¿no? Cuando no conocemos las cosas, no tenemos la necesidad de protegerlas ni de respetarlas, ¿no? La única manera de ir avanzando por ese camino es el conocimiento, no hay otro. Carlos, traer a Mario Caña ha sido fácil, porque se presta afortunadamente. Sí, yo soy un hombre fácil para estas cosas. Pero eso también os motiva a ustedes, ¿no? Como asociación, ¿no? De seguir trabajando por y para la ciudad. Naturalmente que sí.
Nosotros echamos mano de las personas que han investigado y que más conocimiento tienen de estos temas a nuestro criterio, y ellos pues se prestan con un altruismo que es digno de tener en cuenta. Mario ha dicho una cosa muy interesante: compartir conocimiento, porque cada uno en su vida ha tenido como unos raíles donde la vida laboral te ha llevado aquí y allá y ha olvidado algunas cosas. Y Algeciras es una ciudad compleja, es una ciudad que ha tenido muchos avatares históricos por su situación geográfica, y muchos de nosotros, pues yo me pongo mismo como ejemplo, yo desconocía la mayoría de las cosas que ya estoy aprendiendo con Patrimonio, con AEPA y con las conferencias que personas como Mario y muchos otros que ya han pasado por aquí nos imparten. Y yo creo que es una cosa que tiene que tener continuidad, porque Algeciras es una ciudad abandonada desde dentro. Sí. Desde dentro. Sí. Tengo una última pregunta, no sé si lanzarte o no, y me voy a salir de todos los esquemas. Algeciras se conoce también como Tangineria, ¿no? Creo recordar, ¿no? Bueno. Porque Pomponio Mela dice que nació en Tangineria. En Tingineria, ¿no? Tinginterra, creo que se llama. ¿Es el gran olvidado algecireño, Pomponio Mela? Yo creo que en Algeciras ha habido olvidos imperdonables. Lo digo por la figura que este hombre hizo, ¿no? Sí. Uno de los primeros cartógrafos, ¿no? Sí. del Imperio Romano, incluso. Sí. Tiene una calle, ¿eh? Sí. Bueno. Sí, la tiene. Que hay otros que no tienen nada. Claro. El mundo antiguo a veces resulta complejo a la hora de retrotraerlo al presente, porque es muy complejo, ¿no? La historia antigua de Algeciras, en la que yo no soy especialista ni de lejos, ¿no? Nos habla de una ciudad que se traslada desde el otro lado del estrecho, que es la Tingenterra, ¿eh? Y que yo creo que esa es la ciudad a la que hace referencia Mela en sus escritos, ¿no? Lo que pasa que, claro, también resulta complejo desde un punto de vista histórico encajar la figura de Mela como algecireño en un momento en que esto era un territorio que dependía de otro tipo de administraciones y de otros tipos de poderes, ¿no? Pero bueno, siempre está bien. Todas las ciudades buscan tener unos orígenes ilustres, ¿no? Aunque sean mentiras, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Roma, ¿no? Que habla de cómo huye Eneas de Troya y llega allí y funda la ciudad de Roma. Mentira, aquello era una pandilla de salteadores de camino que aprovechaban el vado que había en el Tíber para desvalijar a los pobres viajeros que iban por allí. Pero bueno, después cuando Roma fue el corazón del mundo, pues Virgilio escribió la gran historia de Roma. Pero bueno, está bien tener unos orígenes ilustres. Mario Caña, me alegro muchísimo de saludarte y de verte. Yo me alegro mucho, os vuelvo a dar las gracias por haberme invitado a participar en estas jornadas culturales que habéis organizado, y espero que sigamos colaborando muchas veces. Yo ya sabéis que estoy a vuestra disposición para lo que queráis y cuando queráis. Ondas Algeciras será testigo de ese momento. Ondas Algeciras será testigo de ese momento. Vale. Mario, gracias. A vosotros. Carlos, antes de despedirnos, ¿recordamos el horario? Sí, es el viernes 12 en el Centro Documental José Luis Cano a las 12 de la mañana. ¿Título de la conferencia? Corsarios en el estrecho en los siglos XVIII y XIX. Es así, ¿verdad? Españoles. Españoles. Pero lo hemos dicho muy bien, Carlos Collante, AEPA 2015, muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias a vosotros. Señores y señores, recordamos, pues como ha dicho Carlos, ¿no? Esa invitación para todos ustedes para que el viernes podamos seguir conociendo historias y patrimonio, porque la palabra patrimonio engloba muchas cosas. La semana que viene estaremos de nuevo con ustedes para hablarles de patrimonio algecireño.